tal? Vídeo tutorial número 2 del curso de CSS3, en el que empezamos ya con prácticas que complementaremos con la explicación de los distintos módulos, propiedades y selectores de CSS3 que vayamos utilizando. Desde luego vamos a usar también muchas otras propiedades CSS y haremos referencia a alguna de ellas, aunque recuerda que ya están tratadas tanto en el curso básico de CSS como en el de XHTML, CSS y JavaScript. Empezaremos el estudio con algunos de los módulos CSS3 más ampliamente soportados por los navegadores, y para hacerlo vamos a crear el diseño de un sistema de comentarios de un sitio web, utilizando para ello la apariencia de bocadillos, los denominados speech bubbles en inglés, que van a ser tridimensionales y que pueden ser utilizados para dar estilo a comentarios de blogs, a citas, etc. Para empezar, vemos esta aplicación online CSS3 Generator, realmente práctica, ya que nos permite escribir unos valores y nos devuelve un código que es el que debemos utilizar para, por ejemplo, hacer esquinas redondeadas. Aquí están todas las propiedades CSS3 que nos permite utilizar para crear sombras de caja. Aquí simplemente tenemos que darle unos valores y observa cómo a medida que vamos escribiendo aquí nos aparece el código que vamos a tener que utilizar. Aquí tenemos que elegir un color y observa cómo aparece la sombra. En este caso puede que no quede muy bien, pero simplemente para ver el funcionamiento. Y aquí ya tendríamos el código CSS3 necesario. Para todas estas propiedades, que son de las más utilizadas, puede utilizarse perfectamente, puede crearse a partir del CSS3 Generator. Hay otros, algunos de ellos los utilizaremos a lo largo del curso también. Por ejemplo, para crear bordes redondeados, que hasta hace poco era realmente complicado, simplemente ahora aquí podemos indicarle unos valores y observa cómo inmediatamente los bordes van cambiando. Y aquí ya tendríamos el código, como vemos, con el prefijo mod y con el prefijo, bueno, en este caso solamente usa el mod, en otros casos puede aparecer también WebKit, en aquellos en los que sea necesario todavía utilizarlo en el navegador. Pues con este código ya tendríamos nuestras esquinas redondeadas en el distinto marco en el que quisiéramos usarlo. Un sistema realmente muy útil que no sé si ya lo tendrá, yo no lo he visto por lo menos de momento, pero si no, con toda seguridad muy pronto, pues por ejemplo lo podrá utilizar Dreamweaver cuando estemos creando algún tipo de página web desde ese editor. Pero como ya dijimos justo muchas veces en los cursos de Dreamweaver, el contar con este tipo de sistemas visuales ayuda mucho, pero no elimina para nada la importancia de entender el código, saber lo que hace cada propiedad y cuáles son los argumentos que utiliza para poder usarla de modo preciso y modificarla si es necesario. Así que aquellos que se habitúan a trabajar con sistemas visuales sin entender de código siempre se encuentran con un montón de problemas, casi siempre irresolubles. Seguimos ya empezando con nuestro primer proyecto y empezamos resumiendo lo que vamos a aprender en este vídeo tutorial. Ya dijimos que la práctica va a ser crear la apariencia de bocadillos, que se usa muchísimo en páginas web, y lo vamos a hacer sin usar ninguna imagen, solo mediante el uso de puro CSS3. Resumimos las propiedades con las que vamos a trabajar y que después veremos desde luego cada una de ellas más en detalle. En primer lugar, la propiedad WordWrap, que permite limitar el texto a un determinado espacio. Permite cortar palabras
para que no ocurra lo que vemos aquí, que si hay una palabra demasiado larga se salga del marco en el que debería estar incluida. Ocurre mucho con direcciones web, por ejemplo, que sean largas y al no haber espacios de separación se mantienen en una misma línea y suelen contribuir a salirse de un marco o a descompensar el aspecto que presenta un determinado diseño. Por eso WordGraph lo que permite es partir una palabra en dos y que no se produzca lo que aquí vemos. Hablaremos un poco más en detalle de esta propiedad que, por cierto, fue creada por Microsoft y que posteriormente incluyó dentro de sus estándares CSS3, el W3C, que es el encargado de definirlos. En segundo lugar, la propiedad border radius, que es la que tendremos que utilizar para poder crear esquinas redondeadas. Veamos ahora el ejemplo en el generador. Veremos la propiedad CSS3 que permite hacerlo y cómo utilizarla, qué valores hay que pasarle y demás. Usaremos también HSLA para crear fondos semitransparentes. HSLA, como aquí resumimos, es un sistema para tratar con colores, como lo es RGB. Cuando se le añade la A es porque también, aparte de los tres valores para el color, tiene el A para el alfa. Pasa también con RGB, que en este caso es Red, Green, Blue, y HSLA, como aquí ponemos, es la H para Hue, S de Saturation y la L de Lightness. Es el sistema que prefiere CSS3 respecto al sistema RGBA. También lo utilizaremos y lo veremos más en detalle. Usaremos también linear gradient, que lo que nos permite es aplicar gradientes a fondos, sean de la página, sean de determinados elementos de la página. Trabajaremos también con la propiedad Box Shadow, que permite crear sombras a los objetos, y lo haremos también con la propiedad Text Shadow, que permite crear sombras en los textos. Todo, desde luego, solo con CSS3, como dijimos. Y por último, trabajaremos también con la propiedad Transform, que permite rotar objetos y llevar a cabo distintas acciones sobre los mismos. Pues este es un resumen de lo que tenemos que aprender en este primer video tutorial práctico del curso, que creo que puede ser muy interesante. Y sin más, vamos ya a escribir código, aunque iremos haciendo también, introduciendo explicaciones teóricas a medida que vayamos utilizando las distintas propiedades, hablar de los módulos y demás. Vamos allá. Así que empezamos con una estructura HTML totalmente limpia, con el doctype para que se renderice como HTML5. Y como vemos, sin nada más, con un título. Y charset vamos a utilizar UTF-8. Vamos a empezar por crear el código HTML que vamos a necesitar para cada uno de los comentarios, en los cuales queremos que aparezca una foto del usuario, el nombre y el comentario. Para ello vamos a hacerlo utilizando una lista ordenada. Utilizamos, por tanto, la etiqueta, ya la conocemos, OL, hay que conocerla desde luego para hacerlo. Y dentro de ella vamos a crear un elemento mediante el uso de LI. Lo que son las listas ordenadas y lo que son cada uno de los elementos de esa lista está explicado en el curso de XHTML y desde luego no vamos a estar parándonos en ello. Lo que vamos a hacer ahora es darle al elemento que tenemos dentro de la lista ordenada una clase que nos va a permitir posteriormente escribir el código CSS, una clase en la que llamamos comentario. Y dentro de la lista vamos a crear un div que utilizaremos para colocar la foto y el nombre del usuario. Div al que a su vez vamos a dar una clase para utilizar posteriormente en el código CSS.
Vamos a llamar, por ejemplo, comentario meta a esa clase. Y ahora dentro del div colocamos, como decía, para empezar, la imagen. Imagen, en este caso vamos a poner una cualquiera, pero donde tendrían que ir las imágenes del que haga el comentario. A continuación, el nombre vamos a ponerlo con una etiqueta de título, por ejemplo H4, y posteriormente también le daremos unas propiedades a esta etiqueta. Podríamos seguir añadiendo más elementos. Vamos a poner, por ejemplo, también la fecha y vamos a incluirlo dentro de la etiqueta span, que posteriormente también utilizaremos en el código CSS. Esto sería lo que incluimos dentro del div. Y ahora ya fuera del div, pero dentro del elemento lista, vamos a crear las etiquetas para el comentario. En este caso vamos a usar la etiqueta block quote para citas, a la que después daremos también unas propiedades CSS. Así que block quote, iré de vez en cuando formateando bien el código para que se vea, pero no en el video tutorial, sino pues sería mucho tiempo. Y ahora entre las etiquetas block quote lo que vamos a incluir es simplemente un párrafo con el comentario. Esto sería la estructura para los comentarios. Desde luego que en un blog funcional esta información tendría que recogerla de la base de datos y tendríamos que utilizar código PHP o algún código de lenguaje de la doble servidor para que recuperara la información de modo dinámico, pero eso no es lo que tratamos en este curso. Y aquí ya tenemos el ejemplo de la estructura con el código HTML que vamos a necesitar para todo nuestro proyecto. Si lo vemos en vista diseño, con lo hecho hasta ahora, tiene el aspecto que aquí vemos. Ahora es cuando vamos a utilizar las hojas de estilo para dar el aspecto que nosotros queremos. Así que volvemos a vista código y vamos a incluir el código CSS en la misma cabecera del archivo para que sea más sencillo en su utilización. Así que colocamos las etiquetas style y ahora, como decíamos, siguiendo el método de mejora progresiva, vamos a crear una primera versión que funcionará en todos los navegadores, utilizando para ello propiedades CSS ya totalmente estándar, tanto CSS1 como 2, y que, como también ya decíamos, no vamos a estar explicando en detalle, excepto en algún caso concreto. Eso ya está tratado en otros cursos y en este nos vamos a centrar en los temas de CSS3. Empezamos con unas reglas que se van a aplicar a el body. Como vemos, le damos un margen, un padding, en este caso el margen de 0, y le ponemos una imagen de fondo e indicamos la familia de fuentes que se van a usar. Seguimos creando unas reglas para aplicar a la lista ordenada. De nuevo también margin padding, aquí indicamos que list style none, con lo cual haremos que ese 1 que se veía desaparezca, ya que no se le aplica el estilo de lista. Pero bueno, esto ya hay que saberlo. Pero vemos ahora ya en el diseño cómo aparece la imagen de fondo que indicamos y como el 1 que aparecía antes como para el primer elemento de la lista ordenada no aparece ya. Ahora, si recuerdas, creamos dos clases, una llamada comentario que aplicamos en el único li que hay, por lo tanto que se le aplica todo el contenido, y otra comentario meta. Vamos para empezar ver las propiedades que le vamos a aplicar a comentario y por tanto a todo el contenedor, dentro del cual se encuentra todo lo que tenemos en el comentario. Aquí vemos, le aplicamos un flow left, que por tanto se le aplicará a todo, a la foto, al nombre, a la fecha y al comentario también. Un ancho de 100% y un margen, que como vemos le aplicamos solo a uno de los márgenes 20 píxeles.
Como ya tienes que saber también, la propiedad margin empieza aplicándose cuando se usa margin y no margin top y demás, empieza en top y sigue el sentido de las agujas del reloj, así que esta será right y donde ponemos 20 píxeles será bottom y esta sería left. De nuevo algo que ya tienes que saber. Y continuamos aplicando reglas, propiedades a la clase comentario meta, que recuerda que es la que aplicamos al div y por tanto a toda la información excepto a la cita, al comentario. Por lo tanto es lo que le aplicamos a la imagen, a el nombre y a la fecha. Aquí lo vemos, luego le vamos a dar un float, un ancho del 100% y simplemente hacemos que aparezca centrado el contenido y que el tamaño de la fuente sea un poco más pequeño que el del comentario. Seguimos aplicándole reglas de estilo a el H4 donde va el nombre. Nos estamos parando un poco más de la cuenta porque es el primer código que estamos escribiendo, pero desde luego son reglas CSS1. En algún caso también pueden ser reglas CSS2 de algo que tienes que dominar y que no es en lo que se está centrando el curso, ya está tratado en otros. Aquí lo vemos también con propiedades de lo más común que no es necesario explicar desde luego. A continuación, la fecha. Podríamos haber utilizado algún otro encabezamiento, por ejemplo H3 o H5, y hacer exactamente lo mismo, pero pusimos span. Y por lo tanto, al utilizar la etiqueta span, vamos a tener que hacer referencia también a el div dentro de lo que se encuentra. Así que en este caso, el selector tendremos que escribirlo, desde luego dentro de style, de este modo. Comentario meta span y posteriormente le damos un aspecto el que queramos. Y por último nos queda el propio comentario que pusimos dentro de etiquetas block code y dentro de block code tenemos un párrafo, así que vamos a darle unas reglas de estilo para el conjunto del comentario y otro para el párrafo que aparece en el comentario. Empezamos con block code y de nuevo reglas que no tienen nada que explicar. Y por último al párrafo de block code. También lo de cómo crear selectores en CSS es un tema también clave, pero de nuevo hablaremos en el curso de los nuevos selectores en CSS3, que son sobre todo pseudoclases, pero en general en CSS ya también tienes que saberlo, está tratado en otros cursos. Para que se le aplique solo a los párrafos de block code, pues simplemente eso, block code P. Y con esto pues ya tenemos aplicado esto al párrafo. Pues aquí tenemos nuestro primer CSS dentro de este sistema que ya dijimos de mejoras graduales. Ahora ya tendríamos escrito un código, vamos a guardarlo, que si vemos en diseño pues tiene un aspecto aceptable que se podría ya utilizar. Lo que tiene de bueno es que nos garantiza, ya que todo lo que estamos utilizando son estándares, que va a funcionar en todos los navegadores. Así que por lo tanto esta es la primera versión, más sencilla pero ya totalmente útil. Cualquier persona que entre con un navegador antiguo o que lo visualice desde algún dispositivo que no cuente con las opciones de CSS3 verá este aspecto y nos libramos de ese problema o de que aparezca una señal de error o que se vea sin color o que se confunda el color del fondo con el del texto. Así que por lo tanto a esto nos referimos cuando hablamos de esta mejora gradual. Tenemos una primera versión que que ya sabemos que se va a mostrar bien en todos los dispositivos y a partir de aquí podemos ir mejorándolo aplicándole CSS3. Lo mismo podría ser con JavaScript o otros lenguajes. Pues lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que el texto que incluyamos en el comentario, que recuerda que va dentro de la etiqueta block code, no se salga de los límites del div que envuelve a todo el contenido. Es un problema que se produce sobre todo con los enlaces HTML que pueden llegar a ser muy largos
y dependiendo de los navegadores, algunos cortan a partir de barras inclinadas, otros no, y en ningún caso cortan las palabras en las que aparecen subrayados. Eso hace que muchas veces los enlaces puedan estropear el diseño de un determinado sitio web, o en este caso de este diseño para los comentarios. Lo vemos en un ejemplo. Aquí, si recuerdas, le dimos al comentario un valor de 100%, así que no se vería muy bien, pero si simplemente modificamos aquí en el ancho de comentario que tenemos en 100%, lo pasamos por ejemplo a 30%, no quedará muy bien el diseño, pero nos interesa para ver cómo palabras que sean demasiado largas pueden salirse del contenido y por lo tanto hacer que el aspecto no aparezca bien. Vamos a hacer, por ejemplo, ponemos aquí http www, lo que sea, y observa cómo mientras no ponemos un espacio se mantiene también lo otro, pero en el enlace aquí, como vemos, podría ser aún mucho más largo. Y mientras no haya un espacio se seguiría saliendo, cosa que no queremos. Hasta CSS3 solía ser un problema, ya que obligaba a llevar a cabo modificaciones en la propia estructura del diseño. Ahora CSS3 incorpora un sistema muy sencillo para solucionarlo. Un modo sencillo de decirle al navegador que corte una palabra y evita que se sobrepasen los límites es la propiedad WordWrap, que forma parte del módulo test. Y todo lo que tenemos que hacer es dar a esa propiedad WordWrap uno de los valores posibles, que es el valor de breakWord. Simplemente con esa propiedad y con el valor de breakWord, el navegador cortará el texto y cortará una palabra si es necesario para que no se salga de los límites del borde del elemento en el que se encuentre. Como vemos, la propiedad WordWrap puede tener tres valores distintos: el normal, que es el que se le aplica por defecto y que simplemente corta en los puntos de ruptura, que pueden variar según navegadores, pero que en este caso se puede salir. Y el otro valor posible, que es ifenate, que funciona similar a breakWord, pero la diferencia es que con un guión podemos indicar de dónde queremos que se corte la palabra, porque con breakWord lo que hace es que cuando una palabra se va a salir porque es muy larga, la parte en el sitio donde corresponda y lo pasa a la siguiente línea. Eso puede hacer que una palabra se corte y no se entendiera bien. No suele ocurrir porque esto tiene que ser palabras muy largas en la mayor parte de las ocasiones, y suele ser sobre todo con enlaces, que da igual, y con el ifenate saber justo el sitio en el que queremos que se corte no siempre es demasiado práctico. Para lo que estamos haciendo ahora, y yo creo que en la mayor parte de las ocasiones breakWord es la que mejor se adapta y es la que vamos a utilizar. Veamos cómo usarla en este ejemplo. Para ver el resultado tenemos que verlo en el navegador, y si lo vemos en el navegador tiene que ser más largo, si no cogería, poniendo solo la dirección. Si lo vemos tal como está ahora, aquí tenemos la salida en el navegador. Para solucionarlo vamos a vista código y simplemente entre block code vamos a utilizar, para ver cómo ya en Dreamweaver aparecen, aquí lo tenemos, WordWrap, y dentro de WordWrap breakWord es la que tenemos que utilizar. Simplemente con esta propiedad vamos a guardarlo y vamos a probarlo en el navegador de nuevo. Observa cómo ahora rompe la palabra las veces que sea necesario para que no se salga de los límites. Realmente útil.
Pues solucionado este posible contratiempo, vamos a volver a darle un 100% al comentario para que se extienda, y vamos a quitar también esto, y ahora ya sí vamos a empezar a mejorar el bocadillo. De lo que se trata es de poder crear efectos gráficos sin utilizar gráficos. Evitar el uso de gráficos tiene muchos beneficios. Ahorramos el tiempo de crearlos, de recortarlos, de optimizarlos, y incrementa también la velocidad en la carga de las páginas a tener menos datos que descargar y menos peticiones HTTP que hacer el servidor. Y empezamos viendo cómo hacer para redondear las esquinas. En el comentario, tal como está de momento, estas esquinas rectangulares no se ven demasiado bien. Redondear las esquinas es uno de los efectos visuales más comunes y simples, pero que era realmente complicado de crear hasta ahora con CSS3. Había que crear las imágenes de cada una de las esquinas redondeada en un programa, luego usar un montón de divs anidados para colocar cada imagen en su esquina por separado. Es cierto que había sistemas y programas que facilitaban realizarlo, pero seguía en todo caso siendo largo y farragoso, y todo para conseguir unas simples esquinas redondeadas. Pues en CSS3 crear esquinas redondeadas puede ser tan simple como dar un valor en píxeles a la propiedad border radius en un div. No son necesarios más marcadores, ni imágenes, ni JavaScript. De momento, al estar aún desarrollándose CSS3 y con el tema del soporte de los navegadores, hay que escribir algo más de código, pero no mucho. Esta propiedad border radius forma parte del módulo background and borders, y existen propiedades para cada uno de los borders. Podemos bien utilizar border radius y pasarle 4 valores, que será para cada una de las esquinas, o podemos utilizar una propiedad específica para cada una de las esquinas, las que aquí vemos: border top left radius, border top right radius, y bottom right radius y bottom left radius. Como vemos, empieza por la esquina superior izquierda y sigue el orden de las agujas del reloj. De ese modo sería como tendríamos que escribirlo si solo ponemos border radius. Aquí tenemos la información sobre las propiedades border radius en W3ORG. Aquí algún ejemplo de código. Vamos a escribir el código necesario en nuestro proyecto, que vuelve a ser de nuevo tan sencillo como añadir en block code simplemente border radius y darle un valor en píxeles. De este modo se le aplicará una curvatura de 20 píxeles a todas las esquinas. Podríamos poner un valor distinto para cada una de las esquinas, y tenemos que ampliar un poco el código para asegurarnos que funcione con Firefox y con Safari. Para ello, como ya sabemos, como no lo tienen en estándar final, hay que poner delante mod y WebKit, como ya sabemos. Simplemente es esto, que como vemos el código es exactamente igual, solo con el prefijo delante, mod o WebKit. Y con esto nos aseguramos que funciona en todos los navegadores, excepto en los que sean anteriores al Internet Explorer 9. Con el 8 y anteriores de Internet Explorer no funciona. Con el resto sí. Si ahora vamos a vista diseño, vamos a guardarlo y a probarlo en el navegador, vemos cómo ahora aparecen las esquinas ya redondeadas. Podemos utilizarlo para cualquier tipo de elemento de nuestra página, y las opciones son muchas más, y una vez entendido el funcionamiento, desde luego también es mucho más cómodo crearlo mediante algún sistema como CSS3 Generator, del que ya hablamos. Aquí vemos como también cuando lo elegimos, border radius, nos indica si las esquinas van a tener el mismo tipo de redondeado. Esto aquí lo que podemos indicar es si queremos que utilice circunferencias
secuencia, o si queremos usar óvalos, elipses, que también es. Vamos a poner que no, por ejemplo, y ahora aquí, como vemos, vamos a poder marcar los valores, por ejemplo, 34, 21, y observa cómo ya se va cambiando inmediatamente, 23. Bueno, en este caso se fue mucho, pero también vimos cómo lo aplica hasta 656, como ahí se muestra. Vemos como aquí tenemos el código en el que nos indica tanto el estándar border como aquí sigue manteniendo para MOV, ya no WebKit, que puede que ya haya pasado ya a estándar también. No solo en el caso de CSS3 Generator, hay otros que puedes buscar también en la web, por ejemplo, este que es específico para la creación de border radius, en el cual lo único que tenemos que indicar aquí son los píxeles para añadir a cada uno. Y como vemos aquí, si queremos que aparezca para uno o más de los motores el código antes de ser estándar, observa cómo de un modo así de sencillo podemos tener la forma de las esquinas que queramos, lo cual desde luego, comparado como había que hacerlo antes, es un importante avance para el diseño. Pues con esto ya empezamos a mejorar desde la versión previa. Estamos en Dreamweaver. Recuerda que también en cualquier momento, sin usar el navegador, usando Live View, veríamos aquí el resultado con nuestras esquinas redondeadas cuando se le aplica el código CSS que creamos. Desde luego, border radius permite mucho más, por ejemplo, darle un tamaño indicando al borde, como decíamos también, no solo utilizar curvas sino también óvalos. Algunas de estas otras opciones las iremos también viendo a lo largo del curso y siempre tienes toda la información. Aquí estamos en la página oficial de W3ORG en el módulo Backgrounds and Borders, del que forma parte, como ya dijimos, Border Radius. Tal como lo tenemos en nuestro código, de momento funcionaría, como decíamos, en todos los navegadores, excepto en Explorer hasta la versión 8. Tampoco funcionaría en la 8, funciona a partir de la 9. En esas versiones se vería en la forma no mejorada, como ya dijimos, pero si quieres que también funcione en esos navegadores hay opciones. Hay que hacer algún arreglo, pero por ejemplo se puede utilizar este script que es justo creado para permitir que muchas de las funcionalidades de CSS3, en este caso las esquinas redondeadas, funcionen. Aquí hay un ejemplo, pero no es el código que hay aquí. Hay que descargar el script y tenemos que añadirlo en nuestro proyecto para que funcione. Aquí vemos otro ejemplo de el uso que también puedes ver en un proyecto que se está llevando a cabo y que también es compatible con el Internet Explorer, también valdría. Y aquí vemos otro ejemplo de código para poder utilizar y que funciona también con las versiones anteriores del Explorer. Aquí hay que descargar los scripts y hay que añadirlos si es necesario que funcionen esos navegadores. Ahora que ya tenemos las esquinas redondeadas, cada comentario se parece algo más a un bocadillo, pero los bocadillos no lo son sin una flecha que en inglés se suele conocer como cola, que apunte a la persona que habla. Vamos a añadirla sin usar gráficos, incluso en este caso lo vamos a hacer sin usar CSS3, porque la técnica que usaremos solo utiliza propiedades y selectores de CSS 2.1. Todo lo que nos hace falta para crear esa cola es un triángulo y podemos crear triángulos con puro CSS gracias al modo en el que crea los bordes regulares de las figuras. Observa esta caja
y podemos ver cómo cuando se unen dos bordes de la caja se unen formando un ángulo. Ya sabemos que en las propiedades CSS hacemos referencia con unas a la propia caja y con otras a los bordes. Pues lo que podemos hacer es en esta caja reducir el ancho y el alto de la caja a 0 y darle a cada uno de los bordes un ancho bastante denso, y si le damos un color diferente finalizaremos con la apariencia de 4 triángulos opuestos uno a otro en los lados. Cada uno de ellos apunta en una dirección diferente, con lo cual nos permite poder crear flechas en distintas direcciones. Si a continuación hacemos 3 de esos bordes transparentes, no aparecerán y habremos convertido lo que era una caja en un triángulo. Vamos a verlo primero en un ejemplo genérico, seguro que queda más claro. Empezamos con un archivo HTML en blanco y en el body simplemente colocamos un div al que vamos a aplicarle una clase a la que vamos a llamar triángulos. A continuación, en la cabecera vamos a escribir el código CSS y creamos las propiedades para la clase triángulos. Vamos a empezar por darle al div un ancho y un alto de 0, porque como decíamos solo queremos utilizar los bordes. Así que dentro de la clase width y height igual a 0. Y ahora vamos a darle al borde un ancho, ya decíamos que tenga bastante ancho, por ejemplo vamos a darle 20 píxeles genérico, por lo cual cada uno de los bordes tendrá 20 píxeles. Vamos a darle un estilo al borde, vamos a hacerlo sólido para que aparezcan como líneas rectas. Y por último vamos a indicar un color. Ya decíamos que queremos que cada uno de los bordes tenga un color distinto. Y esto se hace simplemente siguiendo, como sabemos empieza siempre en el top y sigue las agujas del reloj. Así que le damos un color para el borde top izquierdo, top derecho y botón izquierdo. Le damos a cada uno un color, como decíamos, y con esto tenemos creado el div, que tiene un ancho y un alto de 0, pero un borde de 20, con estilo sólido y con 4 colores. Vemos ahora cómo nos forma 4 flechas. Si tal como está, hacemos un previo en el navegador. Observa como aquí aparecen los 4 bordes, que son 4 flechas. Pues como decíamos, ahora lo único que tenemos que hacer es que 3 de ellas, en lugar de tener un color, sean transparentes, con lo cual la otra será la que se convierta en flecha de las 3. La forma de la flecha podríamos también modificarla aplicándole un ancho de borde a cada uno de ellos distinto, con lo cual el punto de unión y la forma de la flecha cambiaría. De momento nos vale. Vamos a crear otro div para que este se mantenga y vaya con las prácticas. Vamos a poner algún párrafo o algún break para que no aparezcan pegados, y vamos a crear un nuevo div. Y vamos a aplicarle otra clase, vamos a llamar por ejemplo triángulo izquierdo, sin más. Ahora para escribir las propiedades de la clase ya podemos copiar estas porque son muy similares y simplemente aquí cambiamos el nombre, es triángulo izquierdo
comprobamos que esté justo así, y ahora simplemente el resto es igual. Aquí cambiamos el primero top por transparent, dejamos green, blue por transparent, podríamos hacerlo con cualquiera de los otros, pero el que nos interesa ahora es este, y aquí también transparent. Y sí, ahora lo probamos en el navegador de nuevo. Observa como aquí tenemos una flecha, el resto lo hemos ocultado, y con simple CSS, como vemos, hemos creado una flecha, que es lo que queremos, lo que necesitamos. Así que todo lo que necesitamos para crear un triángulo con puro CSS es darle a un elemento un ancho y un alto de 0. Darle un borde que sea bastante grueso y hacerlo, por ejemplo, sólido, y hacer que todos sus bordes -1 sean transparentes. Y ya decíamos, podríamos haber variado también el ángulo del triángulo, haciendo que los anchos de los bordes fueran diferentes según el lado. Pues ahora crear la cola para nuestro bocadillo, una vez que ya sabemos cómo hacer un triángulo sin necesidad de tener que usar imagen, es mucho más sencillo. Necesitamos un triángulo que apunte hacia la izquierda y que va a ir desde el bocadillo hasta el avatar de cada uno de los usuarios. Volviendo a nuestro diseño en Live View, tal como lo tenemos hasta ahora, como ocurre casi siempre, para crear esta flecha que vaya hacia el avatar desde el bocadillo, podemos hacerlo de varios modos. Uno sería con código HTML, anidando un span o un div dentro de cada comentario, y luego transformar ese span o div en un elemento del triángulo. Pero vamos a hacerlo sin tocar para nada HTML, y vamos a usar de nuevo solo CSS mediante lo que se denomina en CSS 2.1 el generador de contenido Generate Content. Generated Content es una técnica CSS 2.1 en la que colocamos contenido dentro de nuestro CSS para que aparezca en nuestro HTML, útil para añadir cosas que no queremos poner con código duro en el HTML. Puede ser, por ejemplo, para añadir números antes de las cabeceras, iconos después de los enlaces, o el ejemplo de la cola para el bocadillo que queremos hacer ahora. Para poder utilizar Generate Content en el CSS, tenemos por un lado que especificar dónde va a aparecer el contenido, y para ello vamos a usar pseudoelementos, los pseudoelementos before o after, que como veremos se pueden escribir con doble dos puntos o dos puntos simple. En un momento explicaremos un poco más en detalle a qué se debe estas dos formas de escribirlo. Y para crear Generate Content tenemos también que especificar qué es el contenido que vamos a insertar. Para ello tendremos que usar la propiedad content. Abajo aparece un ejemplo de código, pero antes vemos este tema de los dos puntos simples o dobles. CSS3 ha cambiado la sintaxis para los pseudoelementos, que deben escribirse con un doble dos puntos, como vemos que está escrito aquí. El objetivo de esto es diferenciarlo de las pseudoclases que se siguen escribiendo con dos puntos simples. Así que esa es la razón por la cual podemos ver escrito los pseudoelementos como before o after poniendo doble dos puntos en lugar de dos puntos simples. Lo que ocurre es que utilizando los dos puntos simples en pseudoelementos siguen funcionando bien, por lo menos de momento, y el uso de del doble dos puntos no funciona en Internet Explorer 8 y en todas las versiones anteriores de Internet Explorer. Así que en el código usaremos los dos puntos simples que funcionan en todos los navegadores, pero teniendo muy en cuenta este cambio de sintaxis, ya que
podría ser que en un determinado momento sea necesario cambiar el código para utilizarlo. Otra alternativa que nos puede dar más tranquilidad es usar las dos versiones por si acaso. Así que podemos escribir como vemos aquí, tanto utilizando el pseudoelemento con dos puntos siempre como dos puntos doble, y así tanto un navegador que lo permita como no funcionarían los dos casos. Aquí vemos un ejemplo similar al que vamos a utilizar ahora en nuestro código. Este sería un ejemplo para añadir una palabra, la palabra figure, antes de cada imagen a la que le aplicamos una clase a la que llamamos cabecera. Como vemos aquí, utilizamos la propiedad content para pasarle algo, y en este caso es un string, podría ser cualquier otra cosa. Volvamos ahora con nuestro bocadillo y veamos cómo añadirle esa cola. Sabemos, por tanto, que lo que queremos ver son los bordes del contenido generado, no el contenido mismo. Así que lo que vamos a hacer es generar un trozo de contenido invisible, y para ello vamos a utilizar un non-breaking space, que recuerda que es la entidad HTML que permite crear un espacio, lo mismo que cuando en el teclado pulsamos la barra espaciadora. A poco que hayas trabajado con HTML, ya sabes que un non-breaking space se crea con la entidad HTML, la que aquí vemos, ampersand nbsp punto y coma. Pero no podemos usar entidades HTML dentro de la propiedad content, que es una propiedad CSS. Así que lo que necesitamos es utilizar el código Unicode, que se conoce como referencia de esa entidad HTML. Esta es una de esas situaciones en las que, por muy poco que le guste a uno, no queda más remedio que sentirse friki. No nos vale la entidad HTML que ya se escribe nada menos que así, ampersand nbsp punto y coma, sino que tenemos que usar el code point Unicode de ese carácter. Y además, a más que diría un catalán, no todo el Unicode, sino solamente la parte hexadecimal de ese code point. Así que realmente es para decir olé. Pero también, como ocurre siempre, las cosas al final suelen ser bastante más sencillas de lo que parece, y contamos con sistemas online que no se ruborizan de ser frikis y nos calculan el code point, su parte hexadecimal y lo que haga falta. Recuerdo hace años en unos foros una persona van a gloriarse de saberse el nombre y sintaxis de todas las entidades HTML, las 252 que vamos a ver ahora. Debe ser algo así como saberse el nombre de todos los reyes godos, igual de difícil e igual de inútil. Yo creo que es mucho mejor, yo por lo menos es lo que hago, saberme el lugar donde buscarlos cuando los necesito. Es algo un poco más práctico. Así que hacemos eso y no nos vamos a memorizar los Unicode ni las entidades. Si programar fuera eso, tener que memorizar todo esto, yo no le habría dedicado desde luego ni 10 minutos. En fin, me parecía una parte en la cual mejor tomárselo con un poco de humor, porque si estás explicando estas cosas y dices lo que vamos a hacer ahora es usar la parte hexadecimal del código Unicode de la entidad HTML, seguro que la mitad de la gente sale corriendo y no me extraña. Pues es mucho más sencillo y desde luego no tenemos que memorizarnos ninguno de estos códigos o entidades. Así que nos vamos a esta página en digitalmediaminute.com. Habría otras muchas más donde podríamos hacer exactamente lo mismo. Aquí podemos ver los 252 pequeñas cajas mostrando cada una de ellas las entidades permitidas en XHTML. Para lo que nos interesa ahora vamos a usar esta caja de filtro por palabra
clave y vamos a escribir lo que estamos utilizando, non-breaking. Ya no hace falta escribir todo, space, y ya vemos cómo desaparecen 251 y nos queda aquí no aparece nada arriba porque es un espacio en blanco, si no aparecería la entidad en concreto. Y aquí nos aparece la entidad HTML que decíamos, el ampersand nbsp punto y coma. Pero en cuanto ponemos encima el cursor, como vemos, aparecen otros dos. Uno es su código numérico, este que vemos aquí, y este otro que tenemos aquí, que es el código Unicode, que es el que tenemos que utilizar, U00A mayúscula 0. Así que de este modo tan sencillo ya tenemos el código Unicode. Como dijimos, ahora no es justo este código, sino es su parte hexadecimal. La parte hexadecimal simplemente es quitándole la U del principio, así que lo que tendremos que utilizar, que nos vale para poner en la propiedad content CSS, es 00A0. Así que tampoco era tan complicado ver qué es lo que tenemos que poner y por qué. Ya casi está, pero esto lo vamos a tener que utilizar en nuestro código 00A0. Si lo escribimos así, como una regla CSS, aplicar a content y pasarle entre comillas 00A0, si lo hacemos así, el navegador lo interpretaría como un string y lo que haría sería mostrarnos estos caracteres sin más. No queremos que ocurra eso, no queremos que el navegador lo considere simplemente como un texto, sino que lo considere como un non-breaking space, como un espacio en blanco. Pues para decirle al navegador que no es lo considere como caracteres string, sino que es un código carácter especial, tenemos que escapar el código. Otro de los palabras tan del gusto de los programadores, y a poco que hayas programado especialmente en código para la web como PHP, lo habrás tenido que usar multitud de veces. Para los terrestres que aún están solo siendo abducidos por el mundo de la programación, escapar un código es poner una barra inversa como la que aquí vemos. Es lo que se denomina en inglés un backslash y va delante del código. Esto va a alertar, le indica al navegador que lo que sigue a la barra no se tiene que tomar literalmente como texto, sino que es un código para algo, en este caso un código hexadecimal para indicar el carácter de non-breaking space. Pues ya vemos todo esto nada más y nada menos que para añadir un simple mondo y lirondo espacio en blanco. Porque si ponemos ya como código, utilizando el pseudo element after y la propiedad content y le pasamos el espacio en blanco, pues en la página se va a ver exactamente igual, porque lo que le hemos añadido es eso, un espacio en blanco, vacío e invisible. Pero recuerda que esto es lo que nos va a permitir añadirle bordes alrededor, que es lo que queremos que se muestre de verdad. Desde luego vamos a tener que configurar su ancho y alto a 0, hacer que se muestre como un bloque y hacerlo que aparezca del lado del bocadillo para que quede bien colocado. Así que ahora que ya está esto claro, creo que la escritura del código para crear esa cola del bocadillo va a ser mucho más sencilla. Vamos a crear entonces el pseudo elemento after que va a ser aplicado a block code. Por tanto, esto sería el selector para crear el pseudo elemento block code after. Y recuerda que ya decíamos, luego este pseudo elemento lo que hace nos permite colocar con after el contenido que ahora indiquemos después del elemento con el que está relacionado. Esto ya dijimos que tenemos que hacerlo usando la propiedad content y tenemos que pasar en este caso como contenido el espacio en blanco, que hay que indicarlo como dijimos ahora, mediante el uso escapado de la parte hexadecimal del Unicode del espacio en blanco.
así de largo, pero yo creo que ahora ya tiene que entenderse bien. Con esto tenemos ni más ni menos que el CSS. Vamos a ver que se incorpore después de block code un espacio en blanco. Necesitamos que se muestre como bloque y le damos un ancho y un alto de 0, ya que queremos, como sabemos, es trabajar con los bordes, no con el contenido. Colocarlo bien, en fin, eso ya lo hago yo ahora. Y ahora sí empezamos a escribir el código que va a hacer que se muestre la cola. Para ello vamos a darle un ancho a los bordes, pero ya lo decíamos antes, si hiciéramos los 4 bordes del mismo ancho tenemos un triángulo, pero que es demasiado gordo para lo que queremos crear, que era justo como lo hacíamos antes. Ahora para este triángulo, para que sea un poco más largo y estrecho, vamos a darle valor distinto a los bordes top y bottom. Les damos solo 10 píxeles y el borde izquierdo, que es el que no existe, le damos 0 píxeles. Mientras que es al borde derecho, que es el que vamos a utilizar para crear la apariencia de un triángulo apuntando hacia la izquierda, a que le damos un valor de 20 píxeles. Así que de este modo, estos son los anchos que le damos a cada uno de los bordes para conseguir el efecto deseado. Como estilo le vamos a dar un estilo sólido para que aparezca como una línea. Y ahora también importante el tema del color, como ya hacíamos antes. A 3 de los bordes le vamos a dar un color transparente y solo al que queremos que se muestre le hacemos que aparezca con un color. De momento vamos a poner un color negro para que se vea bien. Para colocarlo vamos a tener que determinar en el sitio justo en el que queremos que aparezca. Así que de momento vamos a hacer que aparezca negro y luego lo cambiamos. Así que creamos la propiedad border color con estos valores transparente, y aquí el negro, y transparente para los otros dos también. Si vamos a modo diseño con Live View en Dreamweaver o lo probamos en el navegador, aquí vemos el triángulo donde lo tenemos colocado hasta ahora, con el uso de after después de la cita, pero desde luego no está donde queremos que aparezca, por eso el negro nos permite verlo para ahora situarlo bien. Podemos corregir la posición dándole un posicionamiento absoluto y dándole después un valor. Para poder hacerlo, para usar un posicionamiento absoluto, antes hay que decir que esa posición es con respecto a qué. Podemos usar un posicionamiento relativo. Lo que vamos a hacer es darle una posición relativa a block code y posteriormente usaremos una posición absoluta con respecto a eso para el triángulo. Lo vemos en el código. Buscamos el selector block code, con el que ya trabajamos antes, y le añadimos position relative, simplemente esto. Y ahora en block code after le añadimos position absolute. Cuando ponemos posición absoluta, ahora tenemos que indicarle un top y un left con un valor en píxeles. Vamos a ver cuáles vamos a utilizar y por qué. Podemos darle el valor top que queramos, pero tenemos que asegurarnos que sea igual o mayor que el valor que le hemos dado a border radius. De este modo nos aseguramos que va a descansar sobre el borde correcto de la caja debajo de la esquina curva. Así que por lo tanto tenemos que darle un valor de 20 píxeles o superior en la posición top. Así que en top vamos a poner 20 píxeles. Y ahora el valor left, lo que queremos es que el triángulo esté colocado justo a la derecha, pegado al borde izquierdo de la caja del comentario. Así que tenemos que darle un valor que coincida con el ancho del triángulo. El ancho del triángulo es de 20 píxeles, así que para colocarlo justo en el lugar que queremos, tenemos que darle un valor negativo de 20 píxeles. Tenemos que poner en valor left menos 20 píxeles. Así que ponemos 20 píxeles. Y si vamos a diseño, observa como ahora ya aparece en el lugar donde queremos que se muestre.
Pero de todos modos, en este caso el comentario es bastante largo y no hay ese problema, pero podría ocurrir que el comentario fuera demasiado corto y que el ancho de la cola se saliera del propio comentario. Así que para evitar que eso ocurra, vamos a añadirle al comentario, a block code, una altura mínima, con lo cual nos garantiza que aunque por el texto fuera más pequeño, va a tener esa altura igual. Con eso solucionamos el problema. Así que en el código vamos a selector block code y vamos a añadirle la propiedad min height, con lo cual la altura mínima será de 42 píxeles, por ejemplo, con lo cual garantizamos que el aspecto sea el que queremos. Y ahora que ya hemos situado bien el triángulo sobre el comentario, podemos ya cambiar su color para que coincida con el del comentario del block code. Así que simplemente cambiamos el negro que habíamos puesto por el color de fondo, que es el que tenemos aquí. Este es el color de background, color de block code, que es el que necesitamos. Copiamos y lo ponemos aquí. Vamos a guardar. Y si volvemos a vista diseño, en Night View, como antes, observa como ahora aquí aparece la cola ya creada del mismo color, totalmente integrado con el bocadillo. Al haberlo relacionado con el comentario, siempre va a aparecer del mismo modo, independiente del tamaño que tenga el comentario, y siempre apuntando hacia la foto que está a la izquierda, formando parte del div del conjunto. Así que, por tanto, cuando terminemos el proyecto, añadiremos, o puedes hacerlo perfectamente, simplemente puedes añadir dentro del código, en la parte HTML, simplemente copiando todo la lista desordenada desde el principio. Lo copias aquí abajo y tendrás dos veces exactamente lo mismo, con cambiar la información, la imagen y demás. Si vamos ahora a modo diseño, pues bueno, tenemos dos veces porque es la misma información, pero simplemente con cambiarla. Pero observa cómo seguirá apareciendo siempre ya esa cola apuntando hacia la foto del que está hablando. Creo que es un efecto interesante que queda bien y es un paso más en la configuración de nuestro proyecto. Proyecto al que aún le quedan muchas mejoras, pero que vamos a dejar hoy aquí porque el vídeo ya se ha hecho largo. Cada maestrillo tiene su librillo y hay mucha gente que prefiere apurar, decir hago esto allí, acá y en otro lado, sin explicar nunca lo que hace, ni siquiera queda muy claro si entiende lo que está haciendo. Mi forma de hacer los vídeos tutoriales es otra y cada uno tiene que ser fiel a aquello en lo que cree. Así que siguiendo a mi manera, hemos hecho un vídeo tutorial largo en el que creo que hemos visto todo lo que hemos tratado en detalle y aquí quedamos por hoy. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.